bendiga, amada iglesia. En la mañana de hoy nos ocupa pues un tema. Estamos dando inicio a una nueva serie para que usted no tenga que estar viendo Netflix. Aquí estamos trayendo series los domingos. La gente que tiene adicción por la serie, venga los domingos aquí que estamos trayendo series. Y la serie nueva temporada que acaba de salir, Cristo Rey, del reino proclamado a la victoria en la cruz. Es lo que vamos a estar hablando hoy y el próximo domingo. Ustedes saben cómo la serie a veces, cuando van a salir, hay unos bloggers que se dedican como a dar spoiler en internet de lo que va a tratar. Bueno, ese spoiler tuvo el martes pasado. El que vino el martes a la escuela bíblica, pues estará un poco al tanto de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Hoy el tema que nos ocupa es Cristo y el reino de Dios. No sé si le suena ese tema a usted, Cristo y el reino de Dios. Y yo quiero invitarlo que usted abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Desde luego que este año no hemos planteado como tema central para todo el año de proclamar a Cristo. Pero nosotros no podemos pretender proclamar a Cristo sin entender en qué consiste el mensaje de Cristo y más aún qué proclamó Cristo. Y el reino aparece como tema central en todo el ministerio de Jesús. Jesús definió su misión en términos del reino. Si algo tenía claro Jesús, era que su misión y propósito en esta tierra era que Dios le había enviado para cumplir en un orden exacto las cosas que debía hacer. Y en Lucas 4:43 Jesús dice: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Jesús estaba consciente de que Él no tenía otro propósito en esta tierra más que traer la buena noticia del reino de Dios. Que dicho sea de paso, esa buena noticia era Él mismo. Él mismo era esa buena noticia. El reino para Jesús no fue un tema secundario, fue la razón de su venida. Por eso Él vino. Y se ocupó tanto de cumplir en el orden exacto que si usted mira el texto dice, más tarde, después del arresto de Juan. Después que Juan fue arrestado, entonces Jesús sube a Galilea para empezar a ejercer su ministerio. Si usted mira el libro de Marcos, el capítulo 1, el primer versículo dice: esta es la historia acerca de la buena noticia de Jesús, la cual se cumplió tal como había dicho Isaías. Y empieza hablando de que tenía que venir delante del rey un mensajero que anunciara la llegada del rey. Y como este mensajero estaba también en un ejercicio ministerial, hasta tanto no terminó su misión, Jesús no entró en acción. Es decir, que Jesús de manera ordenada vino a traer la buena noticia del reino.
Tenemos muchas evidencias en los evangelios acerca de que el tema central de Jesús fue el reino. En Mateo, por ejemplo, aparece 32 veces reino de los cielos. En los demás evangelios no hacen referencia al reino de los cielos, pero sí al reino de Dios, que en última instancia trata de lo mismo. Sumado esto, usted se encuentra con más de 100 referencias directas hacia el reino, lo que pone esto sin duda como un tema central de Jesús, por lo cual nosotros necesitamos entender qué es el reino. Si para Jesús era tan importante hablar del reino, para nosotros debe serlo, porque nosotros nos llamamos discípulos de Cristo. Entonces es ilógico que si yo soy discípulo de una persona que está hablando en su accionar del reino, yo quiero hablar de papa frita o de cualquier otra cosa que no sea de reino. Entonces, para poder entender lo que es el reino, veamos qué nos dice la palabra. Y voy a dar primero una definición y luego veremos lo que contiene la palabra de esto. El reino de Dios no es más que el gobierno soberano y activo de Dios, que fue inaugurado por Cristo, está presente hoy en la vida de los que se someten a Él y que será plenamente manifestado cuando Cristo regrese. El reino no se trata de un lugar, el reino no se trata de un movimiento como de alguna manera se ha querido vender desde algunas plataformas evangelísticas, cristianas, así se denominan, que hablan de que el reino uno tiene que andar como sacerdote, real sacerdocio, promoviendo otras cosas más inclinadas hacia lo financiero y no a lo que el reino apunta realmente. Porque seamos claros, cuando usted escucha rey, usted piensa en corona, carruaje, privilegio. Pero este reino es un reino totalmente distinto, porque este reino tiene que ver con una esfera de influencia. ¿Cómo el reino influye? Cuando Jesús fue llevado delante de Pilato, usted lo ve en Juan 18, el capítulo 18 de Juan, este relato, Pilato le preguntó, ¿quién tú eres? ¿Tú eres el rey? Jesús le dice, tú lo has dicho, y hay una conversación ahí, que por amor a lo que nos llevan el tiempo no la vamos a relatar completa, pero en el versículo 36 dice que Jesús le respondió a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores pelearían para impedir que me arrestaran por las autoridades judías, pero mi reino no es de aquí. De manera tajante y clara, Jesús estaba estableciendo que su reino no estaba en este mundo, por lo cual es totalmente contradictorio promover cualquier aspecto del reino en este mundo. Porque el reino actualmente está sentado en nosotros, no en el mundo. Dígase de otra manera, nosotros hacemos el reino en este mundo. El reino no es político, no es geográfico, no es ni siquiera una institución religiosa. Como congregación nosotros estamos constituidos bajo la organización Ministerio Socioespiritual, Círculo de Oración, Siloé, Manantial de Vida. Eso es una institución que en sí misma no es el reino. Ese registro que está ante las autoridades gubernamentales de este país, en sí misma nos representa al reino. ¿Por qué? Porque necesita de nosotros. Nosotros somos los que podemos darle sentido del reino a esa institución. Eso es un nombre.
un nombre para ser conocido delante pues, de la sociedad, de las instituciones gubernamentales correspondientes. Pero en sí mismo, esa institución, si no tiene la debida representación nuestra, no es parte del reino. De manera que la iglesia, y entiéndase por la iglesia, el conjunto de cada uno de nosotros como creyentes, es lo que podemos evidenciar el reino. ¿Qué no es el reino? El reinado de Dios no es solo un territorio, y dice Salmo 103, 19, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. La sede principal de este reino está en el cielo. El Señor tiene su trono en el cielo y desde allí gobierna todo. De manera que no está circunscrito el reino a una demarcación específica. Nosotros los dominicanos podemos presumir de alguna manera en ser el único país del mundo que tiene la Biblia en su bandera, en su escudo, en sus símbolos patrios. Pero nos libre Dios de creernos que somos los únicos que poseemos el reino. Porque el reino de Dios está establecido incluso en Haití, donde mucha gente cree que por su predominancia hacia religiones oscuras, pareciera y pensaría gente que allí no está el reino de Dios. Pero ahí está el reino de Dios. Ahí hay iglesias que forman parte del reino de Dios. De manera que no podemos creernos que somos los únicos dueños o, dicho de otra manera, miembros partes del reino. El reino es presente. Y Lucas 17, 20 al 21 dice: cierto día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: el reino de Dios no viene con señales visibles. Podrán decir, está aquí o está allí. No podrán decir, está aquí o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y sepa, hermano mío, amigo que nos escuchen esta mañana, que donde Cristo reina, el reino está presente. Donde Cristo reina, el reino está presente. Pero también el reino tiene una característica futura. En Mateo 25, 34, Jesús dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. De manera que el reino ya está presente, pero aún no está consumado en su totalidad. Somos parte de un reino que ya está en ejecución, ya está en acción a través de nosotros, pero aún no se ha consumado en su totalidad. ¿Usted sabe por qué? Porque el reino trata de Cristo y aún ninguno de nosotros, y no lo haremos hasta que Cristo regrese, hemos alcanzado la plenitud de Cristo. Ahora que entendemos qué es el reino, entonces sería interesante ver cómo Jesús anunció de este reino. Y el anuncio del reino es un mensaje urgente. Yo quiero que usted vuelva conmigo a Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, otra vez el texto: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y aquí hay tres cosas que me llamaron la atención cuando preparaba el mensaje. Lo primero es la frase: ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Hay un momento decisivo
en estas palabras, porque Dios irrumpe en la historia. Los que han estado asistiendo a la escuela bíblica los 4 pasados martes, antes de este que pasó, podrán estar conscientes de que desde el inicio Dios, con el protoevangelio, ¿se acuerdan del protoevangelio? ¿Quiénes se acuerdan del protoevangelio? Vamos a tener que repasar la clase por allá, el protoevangelio. El protoevangelio fue la primera evangelización que vemos cuando Dios tiene que intervenir para cubrir a Arán. El anuncio también de que la serpiente iba a morder, pero la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza. Dios estaba anunciando lo que iba a hacer por nosotros. Y luego le dio una promesa a Abraham de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y luego usted ve a Cristo en los salmos, ve a Cristo en los profetas, en toda parte, toda esa figura. El pastor hace días atrás hablaba del tema que estaba de moda, porque ya no lo estoy oyendo, por eso digo estaba de moda el candelabro, el candelero. Ya parece que se le apaga la vera al candelero que había por ahí. Pero hay un candelero que nunca se le va a apagar la llama, y ese es Cristo. Porque Cristo es lo que todas estas cosas, todos estos simbolismos, cuando usted lee en el Antiguo Testamento todos los elementos del tabernáculo, luego que el templo fue hecho, todo eso prefigura hacia Cristo. Cuando Moisés tuvo que levantar la serpiente, eso prefigura hacia Cristo. Todas esas cosas prefiguraban hacia Cristo. Y aquí Jesús está diciendo, ha llegado el tiempo, ese momento en que Dios decidió ya no seguir estar en la eternidad y meterse, aún manteniéndose en la eternidad, en la historia que Él mismo estaba escribiendo para cada uno de nosotros. Y ahí es donde Cristo viene como el Hijo encarnado. Se da la encarnación de Cristo, y Cristo está diciendo ese tiempo que se había hablado. Recuerden que Marco empieza hablando de que las cosas sucedieron de la manera que habían sido anunciadas. Isaías habla de esto. Por eso Isaías estaba hablando de que vendría un mensajero delante que iba a anunciar su venida. Todas esas cosas estaban ahí. La segunda frase que me llamó la atención es: el reino de Dios está cerca. Y aquí vemos a Dios actuando de una manera especial, porque Dios siempre actúa, pero aquí está actuando de una manera especial, porque el reino entonces está llegando con el rey. El reino llega con el rey. Donde está Jesús, el reino está presente. Por eso Jesús está haciendo esta afirmación: el reino de Dios está cerca. Y entiéndase por cerca, no es que va a venir pronto. Está cerca, es que está aquí, asequible en este momento. Es lo que Jesús le está diciendo a los que le están escuchando. Porque uno pudiera entender, está cerca, como cuando uno va hacia el sur profundo, por ahí, de Jabón. Mire, ¿por dónde queda esta cosa? Ya eso está cerca, como que uno se está acercando. No, Jesús está diciendo que está cerca, que está aquí, asequible. Para cada uno de nosotros está presente. Y número 3, lo que vemos en el versículo 15, hay una respuesta exigida. Y esa respuesta es arrepentimiento y fe. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de lealtad. Antes de conocer a Cristo, nosotros somos leales a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestros gustos. Antes de conocer a Cristo, somos leales a eso. Una vez entendemos el mensaje del reino, tiene que producirse el arrepentimiento que cambia nuestra lealtad hacia el rey. Ya no nos debemos a nosotros,
Ya no nos debemos a nuestros deseos, sino que nos debemos hacia el Rey. Me ocupo en cumplir lo que demanda el Rey. Y la fe, entonces, genera esa confianza, no solo la lealtad, sino la confianza en el Rey. Yo creo que lo que mi Rey dice se va a cumplir. Yo creo que lo que mi Rey dice es verdad. De manera, hermanos, que cuando el reino se acerca, no hay neutralidad. No hay neutralidad. De hecho, Dios no quiere nada con los neutros. Y usted lo ve en Apocalipsis, que le dice a una de las iglesias: ¿cuánto desearía que fuera frío o caliente? Porque el tibio me da náusea. De manera que si estamos en medio del reino, no podemos querer ser ambivalentes o ser irresponsables de no querer asumir posturas. Y en este tiempo donde la posverdad permea en medio nuestro, se hace necesario que como miembros súbitos del reino, nosotros tengamos posturas firmes, claras y definidas en torno a lo que nosotros representamos. No podemos ser ambivalentes. No puede ser posible que el Rey diga: vamos hacia la derecha, y usted se quiera ir a la izquierda. Es totalmente contradictorio. Por el contrario, ustedes digan: no, yo me voy a quedar aquí porque yo tengo dudas si de verdad él dijo que vaya para la derecha, si eso son cosas de los que están ahí al frente, y los que están para la izquierda están de rebeldes, yo me voy a quedar aquí al medio. El Rey está demandando posturas firmes. Pero para poder tener posturas firmes, tenemos que tener esa relación con Él. Cristo no solo, pues, trajo el anuncio del reino, sino que lo inauguró. El reino llegó en una persona. Y sepa, amigo mío, que está aquí, porque si bien es cierto, y hay cosas que la vamos a ver en un momento, son partes del reino, que son beneficios que trae el reino, no podemos pretender disfrutar de los beneficios del reino y rechazar al rey, que es como muchas veces nosotros queremos vivir. Yo quiero el beneficio del reino, pues yo no quiero nada que ver con el rey. Rey, dame la sanidad que hay en tu reino, dame la paz que hay en tu reino, pero guárdate tus decretos, que yo voy a vivir a mi manera. No es posible, porque el reino se trata de una persona a la cual, si no la aceptas y la asumes tal cual, no eres parte del reino. Aunque te vista como la realeza, aunque vayas a un curso de ética y protocolo y sepas colocar la mesa como se prepara para el reino, si no asumes al rey, que es Cristo, no puedes ser parte del reino. El reino es inaugurado, no consumado. Vivimos bajo un gobierno ahora, estamos viviendo bajo el gobierno de Cristo, pero muy pronto, hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a vivir una plenitud futura, donde ya dice la palabra que no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque Cristo completamente tendrá control de nuestras vidas. No porque Él no puede hacerlo ahora, hermanos, es porque Él ha querido que así sea en este tiempo. Porque si usted mira, y en mismo marco,
aunque no da todos los detalles, narra cómo Jesús, luego de ser bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Y una vez él vence allí en el desierto a Satanás, vence al pecado y demuestra entonces que tiene control sobre el alma. ¿Y cómo usted lo ve? Si usted se va a Mateo, en capítulo 4, usted va a encontrar ahí que él empieza a llamar a sus discípulos. Y él vio a dos y nada más le dijo, sígueme. Y ellos le salieron. No, pero dije que mira, que estamos pecando con mi papá. Ninguna excusa. Salieron porque el rey tiene control total del alma también. Lo que pasa es que en este tiempo Él ha querido que nosotros seamos copartícipes con Él del cuidado de esa arma. Y nos asigna a nosotros la responsabilidad de responder a lo que Él produce. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Dios es totalmente soberano para poder haber decretado hasta la ropa que usted se iba a poner hoy. Él tiene el poder para hacer eso. Yo no sé si usted lo entiende. Pero Él ha querido que nosotros, simples mortales, insignificantes, seamos copartícipes de su plan de salvación. Entonces nos da a nosotros la oportunidad de tener volición, de tener voluntad, de poder tomar decisiones, acciones. No nos trata como una marioneta que usted ve el show de los moples, que siempre hay uno detrás, hay unos hilitos moviendo y haciendo la voz. No, Dios no quiso tratarnos a nosotros de esa manera, sino que en este tiempo nos ha dado a nosotros el privilegio, la oportunidad de tener voluntad. Como anulando el pecado, el dominio del pecado sobre nosotros, para que usted y yo podamos responder a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Y ahí entran todos los demás temas, que si usted responde, usted sigue creciendo; si usted no responde, usted se queda apagado, usted contrita al Espíritu Santo y todo lo demás. Pero en esa gloria futura que ha de venir, nuestra voluntad ya no va a tener ninguna participación, porque va a estar total y enteramente rendida al dominio y el señorío de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros procuremos alcanzar. El reino también cumple las promesas mesiánicas, porque Dios es fiel a lo que prometió. Y hablábamos hace un momento de la promesa, la simiente de Abraham, de la promesa en el protoevangelio de que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza la simiente de la serpiente. Todas esas cosas que fueron anunciadas están siendo aquí inauguradas en Jesús. Y este reino no solo fue anunciado e inaugurado por Jesús, sino que también fue manifestado. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 16 al 21 para que podamos ver la manifestación del reino en el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice el texto: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, Nazaret parte de Galilea, es decir, que aquí estamos en la misma escena que está narrando Marcos. Eso es lo rico de los evangelios, que usted, para poder comprender la historia completa, tiene que leerlo entre todo y conectar. Entonces, Jesús está en Galilea, y cuando llega a Nazaret, la aldea donde creció, una aldea de Galilea, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres.
Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarle: las escrituras que acaban de oír se han cumplido este mismo día. Y allí empieza Jesús a poner ya de manifiesto de una forma pública su ministerio. Ustedes recordarán que en la boda de Caná se acabó el vino y su mamá: hagan lo que él dice. Mujer, ¿pero qué tú tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado. Vayan, hagan lo que él dice. Pero aquí ya Jesús sabe que su tiempo ha llegado. Por eso desenrolla. Y a Jesús no le pasó como a veces nos pasa a nosotros. Vamos a leer la Biblia, tiramos un par de páginas para la izquierda, cayó aquí, esto es lo que Dios me quiere hablar. No fue la picada de la sal que hizo Jesús. Jesús sabía lo que la palabra decía de él. Y fue allá a Isaías a buscar lo que Isaías estaba hablando de él. Porque Isaías estaba hablando de Cristo. Isaías no estaba hablando de él. Y mire que Isaías fue comisionado por Dios. Era un profeta de Dios. Pero cuando él dice, porque el Espíritu me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, no estaba hablando de él, estaba hablando de Cristo, que había sido comisionado por Dios para traer esta buena noticia. Entonces, el tiempo del favor del Señor se hace presente y Jesús dice, se ha cumplido este mismo día. Entonces, la manifestación del reino se ve en un reino que se predica. Las buenas nuevas, el evangelio de Cristo, gracia antes que condenación. Es lo que tenemos que estar hablando nosotros, hermanos. Un reino que libera, se rompen las cadenas, hay autoridad sobre el pecado y el mal. Por eso dice el pasaje de que lo ha enviado a proclamar que los cautivos iban a ser liberados. Cada uno de nosotros estábamos cautivos del pecado. Cristo rompió esas cadenas por nosotros en la cruz. Y por eso hoy nosotros tenemos libertad. Un reino que restaura, que trae sanidad, que trae restauración integral. Lo que se hacía más antes es parte de lo que trae el reino. Sanidad, restauración integral de cada una de las cosas. El reino no es una teoría, hermanos. El reino no es una historia, una fábula. Es el poder de Dios actuando. Es el poder de Dios actuando. Y tenemos el privilegio de que Dios quiere actuar a través de nosotros. De nuevo, hermano, Dios pudo haber hecho como lo hizo muchas veces en el Antiguo Testamento, donde en muchas ocasiones Él de manera directa actuó. En otras usó a los profetas, usó a Moisés, a cada una de la gente que Él llamaba. Pero en este momento Dios quiere actuar a través de nosotros. El pastor, cuando oraba y después hablaba, decía: yo puedo poner las manos, pero yo no soy el que hago las cosas. Dios tiene el poder soberano para sanar, sin que ninguno de nosotros tengamos que orar. Él lo puede hacer, pero Él quiere, hermano, que nosotros seamos los que actuemos. Dios tiene el poder soberano para que mañana, cuando revisen la finanza de esta iglesia, estén disponibles todos los recursos que se necesitan para inaugurar este templo. Pero Él quiere actuar a través de nosotros. Él quiere que seamos usted y yo
que manifestemos su poder, porque esto le da la gloria a Él. ¿Usted sabe por qué? Porque somos incapaces. Somos incapaces. Tenemos limitaciones. Estamos limitados. Porque no tenemos la plenitud de Cristo en nosotros para poder accionar con la plena facultad. Y si la tuviéramos, posiblemente nos volviéramos orgullosos. Dios tiene que mantenernos recordándonos, porque nuestra naturaleza está inclinada a eso, a querer vanagloriarnos nosotros. Sí, pero porque yo oré. Porque yo le di tal consejo, fue. Tenemos nosotros la necesidad de querer llevarnos la gloria y no permitir que Dios sea el glorificado. Y es lo que Dios quiere, que Él sea glorificado por medio nuestro. Por eso el reino no es una teoría, es el poder de Dios actuando. El reino fue el tema central de Jesús. Y desde luego que Jesús habló varios temas. Pero Jesús no habló más de amor, ni de perdón, ni de la fe, ni siquiera de la salvación. Jesús habló más que del reino. ¿Usted sabe por qué? Porque todos esos temas existen dentro del reino, apuntan al reino o fluyen desde el reino. Todos funcionan como, ya sea valores del reino, exigencias del reino, efectos del reino, puertas de entrada hacia el reino. Y veamos unos ejemplos. Por ejemplo, el arrepentimiento es la única forma de entrar hacia el reino. Ustedes recordarán que la serie anterior era, pues, de las ovejas entrando por la puerta, ¿verdad? Y la pastora hablaba en su primer mensaje que todo aquel que no entra por la puerta, el trepador. Y desde luego que estaba refiriéndose Jesús hacia él, de que Él es el buen pastor. Por ese mismo buen pastor también se llama a sí mismo: yo soy la puerta. No hay otra manera de entrar hacia el reino si no es por esa puerta, que es Cristo, lo cual implica arrepentimiento. Yo reconocer mi incapacidad de poder relacionarme con Dios, y que solamente por los méritos de Cristo puedo tener esa relación. Esa es la puerta, el arrepentimiento. La fe, por ejemplo, es la respuesta que produce Dios en el ser humano una vez entra al reino. Cuando usted y yo entramos al reino, nos arrepentimos, eso viene seguido de la fe. Creo. Mi mente cambia de la información que tiene. Por eso hablábamos ahorita del cambio de lealtad. Yo creo que, aunque tengo deseos pecaminosos, Cristo venció y me ha dado el poder para someter esos deseos. Yo creo que, si bien es cierto soy incapaz de relacionarme con Dios, por medio de Cristo tengo pleno acceso al trono de la gracia. Y aunque sí, yo pueda seguir teniendo flaqueces en mi caminar, Dios me dice a través de su palabra: hijitos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos como el Padre. Porque me puedo sentir indigno de hacer tal o cual cosa, pero también puedo tener la fe que si acudo en arrepentimiento ante mi Señor, Él no toma en cuenta mi condición de indigno, sino que me perdona, me restaura. La salvación es el resultado del reino, porque el reino vino para salvarnos de la condenación eterna
que es la muerte, la separación eterna de Dios. El discipulado, por ejemplo, mire que Jesús mandó a ser discípulo. Y por todo el mundo predicar el evangelio, el que creyere será salvo, y hacer discípulo y todas esas cosas. ¿En qué es el discipulado? Formar ciudadanos del reino. Nosotros, como parte del reino, tenemos que tener esa responsabilidad de formar otros ciudadanos. No, mira, el reino se maneja de esta manera, tiene que ser así. De manera que Jesús no predicó muchos temas, predicó un reino con muchas implicaciones. El mensaje de Jesús seguía siendo el mismo y sigue siendo el mismo, el reino. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Si hay algo que podemos rotundamente afirmar es que el reino, cuando se acerca, nos redefine. El reino redefine nuestras prioridades. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas, todos los demás, y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesitan. De manera que cuando yo me acerco al reino, el reino se vuelve mi prioridad. Si usted quiere, vaya anotando, porque esos son los distintivos de que efectivamente no hemos acercado al reino. O más bien hemos permitido que el reino se acerque a nosotros. El reino redefine mis prioridades. Número 2, el reino redefine mi identidad. No solo como creyentes, sino que nos volvemos ciudadanos del reino. Dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, Dios nos dio una nueva identidad. Y nosotros tenemos que creer esa identidad, que ahora estamos en el reino de su Hijo amado. Pero el reino también redefine nuestra misión. ¿Y cuál es esa misión ahora que estamos en el reino? Vivir y reflejar el gobierno de Cristo. Si usted no tiene eso como meta en la vida, yo le invito a que usted vaya a la presencia del Señor. Vivir y reflejar el gobierno de Cristo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y eso nos lleva de manera obligatoria a querer vivir y reflejar el gobierno de Cristo. Si mi vida está en torno a cualquier otra cosa, posiblemente yo soy uno de los que solamente llama Señor, Señor. Y que puedo encontrarme. Miren, según las éticas y protocolos que se manifestaban en el reino, o sea, había una invitación, pues, y como es lógico hoy día en la práctica también, cuando hay una actividad de cierta envergadura, por ejemplo en el Palacio Nacional, se revisan los invitados. Usted no puede parecerse ahí, por más bien vestido que usted llega, se ponga un pin con la bandera de la República Dominicana. Usted puede ir como usted quiera, llegar en el vehículo que usted quiera. Si en esa lista usted no está, para allá adentro usted no va. Usted sea diputado, senador, ministro, lo que usted sea, si usted no está en la lista de invitados, y usted lo ha visto, los casos en la noticia, que el diputado fulano hizo un escándalo, y usted ve lo tira y jala,
Porque hay hasta un protocolo de cómo se van a organizar los presentes en la actividad en torno al presidente de la República. No, que yo soy el pastor de la iglesia Círculo de Oración. Luis Abinader va a estar aquí inaugurando esta iglesia. No va a ser el caso, pero sígame la corriente. Y como yo soy el pastor, yo tengo que estar a la derecha de Luis Abinader. Si el protocolo no dice eso, mire, pastor, lo que usted quiera. Porque hay un protocolo. Lo mismo pasa con el reino de Dios. Hay un protocolo que como invitado nosotros tenemos que cumplir. Entonces no es porque yo llegue vociferando, Señor, Señor, Cristo es el Rey, que me van a dar entrada a la boda que se va a celebrar en el reino. Es porque yo tenga la invitación, y la manera que yo puedo tener acceso a esa invitación es arrepintiéndome, reconociendo a Cristo y entonces viviendo para reflejar su gobierno en la tierra. No hay otra forma de entrar al reino. De manera, hermanos, que queremos concluir de nuevo. Marcos 1:15. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y desde luego aquí hay dos llamados. Dos llamados que también nos traen preguntas. El primer llamado es a rendirnos al Rey y vivir bajo su gobierno. Esas cosas no pueden estar separadas. Si me rindo al Rey, vivo bajo su gobierno. Si no vivo bajo su gobierno, no me he rendido al Rey. Una cosa es consecuencia de la otra. De manera, y aquí también para ti, amigo que nos escucha, la pregunta no es solo ¿vendrá el reino? Sino, la pregunta que te hago, y me hago a mí mismo, ¿reina Cristo en tu vida hoy? Ese es el primer llamado que nos deja este pasaje. ¿Reina Cristo en mi vida hoy? Llévese esa pregunta. Y no se la haga solo hoy, sino cada día. ¿Reina Cristo en mi vida hoy? Si la respuesta a la pregunta es no, pues ya hemos escuchado lo que tenemos que hacer. Volvamos a la cruz de Cristo en arrepentimiento y rindamos nuestra vida a su gobierno. Si la respuesta es sí, entonces hay otra pregunta, hay un segundo llamado, que es a manifestar su reino. Y la pregunta aquí es, ¿cómo puedes ser agente de transformación del reino en tu familia, trabajo y comunidad? Porque hablamos que el reino se trata de una esfera de influencia. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha confiado una esfera de influencia. Su familia, sus amigos, sus hijos. Mire, todo el que está alrededor suyo es parte de la esfera de influencia en la cual Dios le ha colocado. Porque es muy bonito que por muchos años hemos dicho, porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos quedamos ahí, ya, hasta pueblo adquirido por Dios. Como que el versículo, el pasaje terminó. Fue que le cayó un chin de liquid paper a la Biblia, no se ve qué es lo que sigue. No, eso dice ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz. De manera, hermano, que tenemos que ser agentes de transformación del reino. Donde nosotros estamos, el reino tiene que ser manifestado sí o sí. El entorno tiene que ser transformado.
Si Cristo reina en mi vida hoy, a donde yo vaya cuando yo salga de este lugar, las cosas no pueden seguir igual como estaban. Si Cristo reina en mi vida hoy, por eso le digo, si la respuesta es sí, entonces me tengo que preguntar, ¿cómo puedo ser agente de transformación? En mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en la universidad, donde usted quiera. ¿Cómo yo puedo ser agente de transformación? De manera, amados hermanos, que Cristo es nuestro Rey y es también a la vez el propio reino de Dios. Por eso el mensaje de Cristo fue acerca del reino de Dios, porque hablaba de sí mismo, a quien Dios le confió todas las cosas y las sujetó bajo su dominio y su poder. No hay ninguna otra manera. De hecho, no hay ningún otro mensaje que nosotros debamos estar hablando que no sea el reino de Dios. Por mucho tiempo hemos, posiblemente por error, a veces por beneficio, por conveniencia, cambiado el mensaje a los beneficios del reino, más no hablar del reino. Y lo que el Señor quiere llamarnos en esta mañana es que nosotros, primero, seamos el reino, permitiendo que Cristo gobierne nuestra vida, para con autoridad poder hablar del reino y poder transformar la esfera de influencia donde Dios nos ha colocado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, es verdad, porque tú, Señor, nos recuerda lo que tú, Señor, ya hiciste por nosotros. No lo que vas a hacer, lo que ya tú hiciste. Gracias porque no solo te ocupaste de prometer que nos darías redención, no solo prometiste el evangelio, las buenas noticias de salvación, sino que te ocupaste también de que esta buena noticia se volviera una realidad. Y lo que hemos estudiado, que hemos hablado en esta mañana, Señor, a la razón de lo que recoge Marcos 1, versículos 14 y 15, vemos como tú das fiel cumplimiento a esas promesas en Cristo. Tú enviaste a tu Hijo para que hoy nosotros, que éramos unos plebeyos, éramos unos bastardos, porque nos volvimos hijos ilegítimos de este mundo, pudiéramos, Señor, tener el privilegio de ser llamados a tu reino por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das, de que siendo unos siervos inútiles, Señor, tú quieres usarnos para que tu reino pueda seguir siendo ensanchado, pueda seguir siendo expandido, Señor, en cada uno de los lugares que tú, Señor, nos has posicionado. No donde quisiéramos ir, sino donde tú nos has posicionado. Por eso oramos en esta hora, Señor, para que tú de manera genuina y sincera, por medio de tu Espíritu Santo, nos lleves a examinarnos, Señor, y a dar respuesta a la pregunta si el reino de Cristo está presente en nosotros hoy. Pero también, Señor, nos ayuda a darle respuesta a la interrogante de que cómo podemos transformar el reino en los lugares de fuera donde tú nos has colocado. Ayúdanos, Señor, porque nuestra propia fuerza y capacidad no podemos, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda confrontar
a cada amigo que se haya expuesto, Señor, a tu palabra, y que él pueda comprender que por más cosas que quiera hacer, no hay ninguna otra manera de ser parte de tu reino que reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ten misericordia, Señor, como tú la tuviste de nosotros. Permite que tu Espíritu Santo pueda llevarlo a pasar de muerte a vida por medio, Señor, del reconocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.